La Estados Unidos acaba de recibir un duro llamado de atención. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha quedado en evidencia tras no lograr convencer a China de cerrar un acuerdo. Washington llegó a la reciente reunión en Estocolmo confiado en que podría presionar a Pekín para que cediera. Pero esa estrategia les explotó en la cara. China no cedió. De hecho, está contraatacando con más fuerza que nunca. Esto debía ser una demostración de fuerza de Estados Unidos, en cambio, reveló lo débil que se ha vuelto la posición estadounidense. China sabe que Estados Unidos depende de ella para minerales de tierras raras, comercio, manufactura y más. Y ahora está convirtiendo esa dependencia en palanca. Están calmados. Están confiados. Y no le están dando nada a Washington. Andisi comienza a cundir el pánico. La ilusión de que Estados Unidos todavía puede doblegar a China se está resquebrajando. El mundo observa y China no pestañea. Eso debería ser una clara advertencia. Si Pekín se mantiene firme, las empresas estadounidenses, los agricultores y los gigantes tecnológicos podrían sentir el golpe. Trump se está quedando sin opciones, y rápido. La presión aumenta. Y mientras se desarrolla ese drama, Estados Unidos acaba de sufrir otro golpe. BlackRock no logró asegurar el acuerdo del Canal de Panamá y el plazo venció. Esto es enorme. Asegurar ese acuerdo fue la máxima prioridad de Trump tras asumir en enero. Pero, tras todo el ruido y la postura política, Estados Unidos aún no pudo cerrar. Ahora el camino está despejado para que China recupere el control. Desglosaremos exactamente cómo tropezó BlackRock y qué significa eso más adelante. Pero primero, veamos qué salió mal en Estocolmo y qué tan mal fueron realmente esas conversaciones con China. Durante años, los partidarios de Donald Trump han proclamado con orgullo la frase "el arte del trato" como un plan para el éxito global. La fórmula era simple: presionar fuerte, actuar con dureza, lanzar amenazas si era necesario y tomar siempre la posición dominante. Contra economías más pequeñas, con poca palanca, este enfoque a menudo funcionó. Trump subía aranceles, exigía nuevos términos y avergonzaba públicamente a sus contrapartes. Muchos cedían, aceptando acuerdos inclinados a favor de Estados Unidos, incluso a costa de sus propias industrias. Países como Canadá, México e incluso la Unión Europea fueron forzados a someterse. El tono agresivo de Washington los llevaba a la mesa de negociación y a menudo les dejaba poca opción más que cumplir. Pero había un fallo en la estrategia: no estaba hecha para un país como China. El manual de Trump se basaba en la coacción, no en la diplomacia. Y aunque los socios más pequeños podían ser presionados, China no era ni vulnerable ni temerosa. Si acaso, las tácticas de Trump solo endurecieron la determinación de Pekín. La capitulación de la Unión Europea fue reveladora. A pesar de ser un bloque poderoso de 27 naciones con una de las mayores economías del mundo, la UE cedió rápidamente ante las amenazas, los aranceles y las presiones entre bastidores de Trump. Incluso el presidente francés calificó el resultado de su misión. La UE aceptó términos que claramente favorecían a Estados Unidos, sacrificando partes de su independencia industrial y agrícola, y obtuvo poco a cambio. Fue un acuerdo desigual que expuso lo frágiles que pueden ser incluso las grandes alianzas cuando son objeto de la mano dura de Washington. Las tácticas de Trump, basadas en la intimidación, la presión y la división, funcionaron a la perfección en Europa. Así que, naturalmente, esperaba lo mismo con China. Pero ahí fue donde todo se desmoronó. Pekín se negó a seguir el juego. Contraatacó con fuerza calculada, disciplina y determinación nacional. Trump malinterpretó el momento. Creyó que China se doblaría como Bruselas. En cambio, chocó contra un muro, político y económico, que no se movería. Lo que antes parecía una fórmula ganadora ahora se ha derrumbado. Washington quedó a la deriva y la estrategia que antes daba victorias rápidas ahora revela sus límites. Volvamos a abril. Fue entonces cuando se hizo evidente que las tácticas de presión de Trump no iban a funcionar con China. Cuando la administración Trump golpeó a China con fuertes aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares en bienes, la suposición en Washington era simple: Pekín se quebraría. Pero eso no sucedió. En su lugar, China respondió con sus propios aranceles, apuntando a los agricultores, las tecnológicas y los fabricantes estadounidenses, golpeando los puntos de presión económicos de América. Y luego estaba el presidente Xi Jinping. Trump se dio cuenta rápidamente de que no estaba tratando con alguien a quien pudiera empujar.
Incluso a puerta cerrada, Trump habría admitido que 11 era difícil de manejar. A diferencia de líderes occidentales que a menudo se ablandan bajo la presión estadounidense, 11 se mantuvo firme. China no solo rechazó los términos, lanzó un esfuerzo a gran escala para ser más autosuficiente, especialmente en áreas donde Estados Unidos tenía influencia. Una de las áreas más críticas fueron los minerales de tierras raras. La economía estadounidense depende de ellos para todo, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta sistemas de defensa. Y China controla más del 60% de esa cadena de suministro global. Así que, cuando las tensiones escalaron, Pekín respondió estratégicamente, recortando exportaciones, restringiendo envíos y dejando claro que, si Washington seguía jugando duro, enfrentaría consecuencias reales. No fue solo represalia, fue una advertencia calculada. Y funcionó. De repente, contratistas de defensa de Estados Unidos advertían sobre escasez crítica. Las empresas tecnológicas veían retrasos en la producción. Y, en cuestión de semanas, la administración Trump retrocedía en sus amenazas y buscaba nuevas negociaciones. China había usado su palanca con inteligencia y demostró que no iba a ser empujada. Mientras tanto, las empresas estadounidenses comenzaron a sentir el calor. Apple, Tesla, Qualcomm y grandes exportadores agrícolas perdieron terreno en el mercado chino. Las ventas cayeron. Se bloqueó el acceso. Pekín recurrió a proveedores y alternativas nacionales. Las empresas de Estados Unidos que antes veían a China como una mina de oro quedaron arrinconadas. Y no fue China quien cerró la puerta, fue la propia política de Washington la que salió el tiro por la culata. Las pérdidas fueron tan profundas que muchas firmas no tuvieron más remedio que reducir inversión en China sin ver un camino claro. Los agricultores del Medio Oeste también recibieron un golpe fuerte. China había sido uno de sus mayores compradores, pero ese mercado se secó. Las exportaciones de soja se desplomaron. Las tecnológicas lucharon con costos al alza mientras las cadenas de suministro se deshilachaban. Washington quizá pensó que jugaba duro, pero quienes pagaron el precio fueron los trabajadores, agricultores y empresas estadounidenses. Avancemos al presente, la última ronda de negociaciones EU-China se desarrolla en Estocolmo. Una vez más, las expectativas del lado estadounidense eran altísimas. El equipo de Trump llegó listo para imponer su agenda y retirarse con una victoria. Pero la realidad golpeó fuerte. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, está aprendiendo lo que otros ya han comprendido: China no es la Unión Europea. Mientras Europa se plegó a la presión, Pekín resiste, demora y contraataca en todos los frentes. Estas conversaciones debían ser rápidas y decisivas. En cambio, se han alargado y muestran poco. China no acepta plazos apresurados ni términos desequilibrados. Dentro de la delegación estadounidense, crece la frustración. Bessent llegó buscando una victoria, ahora intenta evitar un colapso total. El problema mayor: Washington tiene menos cartas esta vez. Pekín posee palancas reales, desde tierras raras hasta manufactura, desde cadenas tecnológicas hasta acceso a mercado. China sabe que Estados Unidos no puede permitirse quedar fuera. Y por eso mantienen la calma y dejan que Washington sude. Incluso dentro del círculo de Trump hay división, algunos asesores quieren aumentar la presión, otros temen que otro empujón rompa por completo las conversaciones. Pero China no se mueve. Saben que este acuerdo importa más a Estados Unidos que a ellos y actúan en consecuencia. Este momento derriba la ilusión detrás de la estrategia negociadora de Trump. Nunca fue pericia diplomática, fue tener la ventaja. Y cuando esa ventaja desaparece, cuando el otro lado tiene fuerza para responder, el manual de Trump no funciona. Eso es lo que está pasando ahora en Estocolmo. La estrategia se deshila y Washington se queda sin un camino claro. Tras 2 tensos días de conversaciones en Estocolmo, Estados Unidos y China han acordado, al menos en principio, extender su frágil pausa sobre nuevos aranceles comerciales. Introducida originalmente en mayo de 2025 para enfriar una guerra arancelaria en ascenso, esta tregua temporal debía expirar el 12 de agosto. Con el plazo acercándose, ambos lados están bajo fuerte presión para finalizar un acuerdo duradero o enfrentar otra ronda de conflicto económico. Pero aquí está el problema: nada es oficial. No hay acuerdo firmado, ni documento legal, solo un entendimiento de apretón de manos, y ahora todo depende de una decisión del presidente Trump.
Tal como está, Estados Unidos mantiene aranceles punitivos del 30% sobre bienes chinos mientras China sostiene sus propios derechos retaliatorios del 10%. La pausa debía crear espacio para negociaciones reales. En cambio, se ha convertido en un estancamiento de alto riesgo. Cuanto más se prolonga, más claro queda, ambos lados tienen dificultades para encontrar terreno común. Gran parte de la discusión se centró en la frustración de Washington con el comportamiento global de China. Funcionarios estadounidenses plantearon preocupaciones sobre el comercio petrolero de Pekín con Irán, sus exportaciones tecnológicas a Rusia y la sobreproducción industrial china que inunda los mercados globales. Pero del lado chino, no hubo compromisos reales, solo vagas conversaciones de cooperación sin una sola concesión concreta. China dice estar abierta a una extensión de 90 días de la pausa, pero Washington vacila. La Casa Blanca teme claramente parecer débil. Todo queda en suspenso, esperando que Trump dé el próximo paso. Ambas partes insisten en que son optimistas. Pero las demoras cuentan otra historia. Estas negociaciones se desvían, y cuanto más se estancan, más evidente resulta que esto no está saliendo como Washington esperaba. La pausa quizás se mantenga por ahora, pero la incertidumbre crece día a día. Y mientras esa incertidumbre se desarrolla, se desata otra crisis. Pasemos al colapso del acuerdo de BlackRock para el control del Canal de Panamá. El desplome de la adquisición de puertos de BlackRock, MSC es un asombroso revés geopolítico para Estados Unidos, especialmente después de que Washington defendiera tan públicamente el acuerdo. BlackRock y MSC habían acordado comprar la división global de puertos de C.K. Hutchison por alrededor de $22,8 mil millones, un paquete masivo que incluía 43 puertos en 23 países, incluidos los dos sitios clave que flanquean el Canal de Panamá, Balboa y Cristóbal. Trump celebró inicialmente el movimiento como una victoria estratégica, una forma de recuperar el control de China. Pero Estados Unidos no pudo concretar. Los reguladores chinos y los medios estatales contraatacaron con fuerza. Pekín exigió que su naviera estatal COSCO se incluyera en el consorcio. Los medios estatales denunciaron el acuerdo como una sumisión servil y una traición a los intereses nacionales. Cuando BlackRock y C.K. Hutchison no cumplieron el plazo de negociación exclusiva, el acuerdo se estancó por completo. No se firmó ningún acuerdo. Ahora Hutchison estaría buscando conversaciones con un inversor chino para satisfacer las exigencias regulatorias y posiblemente salvar la venta. Este giro es un golpe serio a las ambiciones de Estados Unidos. Lo que debía proyectar poder estadounidense se convirtió en una retirada. La oposición rápida y contundente de China congeló el trato, dejando a Washington y a su proxy, BlackRock, acorralados. Si BlackRock se retira, Pekín está listo para recobrar el control a través de COSCO u otro actor alineado con el Estado. Para complicar más las cosas, la política interna de Panamá se calienta. El Contralor General del país ha presentado una demanda para anular las concesiones portuarias de Hutchison, citando supuestas irregularidades que habrían costado miles de millones al país. El caso forma parte de un esfuerzo de auditoría más amplio que, según críticos, podría dañar el clima de inversión de Panamá. Ha sido una semana desastrosa para Estados Unidos en su creciente pulso con China. Primero, Washington cedió terreno en las conversaciones comerciales de Estocolmo. Luego, el acuerdo del Canal de Panamá, promocionado como un audaz movimiento para contrarrestar a Pekín, colapsó bajo presión china. En ambos casos, Estados Unidos titubeó. China se mantuvo firme. El mensaje no podría ser más claro. El agarre de América sobre el poder global se está aflojando, y China aprovecha cada oportunidad para apretarlo. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo puede Estados Unidos fingir liderazgo mientras China mueve los hilos entre bastidores? Si no quieres perderte lo que viene, asegúrate de dar like y suscribirte.